El 5 de enero de 1943, a 18 millas al sur de Cabo Hunter, en Guadalcanal, el teniente Red Cochran comandaba la batería de cañones de 5 pulgadas a bordo del crucero ligero USS Helena. 4 bombarderos japoneses, Ball, se alejaban después de su ataque, desapareciendo en la bruma matinal a apenas 2 millas de distancia. La doctrina estándar decía que los dejaran ir. A esa distancia, golpearlos era estadísticamente imposible. La batería de Cochran tenía tal vez un 5% de probabilidad de siquiera acercarse. Pero el comandante D. Parsons, un oficial técnico de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico que había venido a bordo específicamente para observar este momento, autorizó el uso de munición especial. Había viajado desde Washington con 500 rondas de proyectiles experimentales cargados en el Helena 2 meses antes bajo guardia armada y estricto secreto. Los artilleros no sabían qué hacía diferentes a estos proyectiles. Las espoletas parecían normales, pero la carcasa de latón se sentía más pesada que las espoletas estándar y había un leve zumbido eléctrico cuando acercabas una al oído. La tripulación de Cochran disparó 3 salvas a los aviones que se alejaban. La primera salva falló. La segunda también falló por unos 50 pies. Entonces un proyectil explotó, no al impactar el agua, no con un retraso cronometrado. Detonó en el aire, a 30 pies del avión japonés, lo suficientemente cerca como para que la onda expansiva y la nube de metralla destrozaran la sección de cola y el ala izquierda del Ball. El bombardero en picada rodó invertido, golpeó el agua a 200 millas por hora y se desintegró. Cochran y su tripulación acababan de presenciar algo que debería haber sido imposible. Su proyectil había explotado cerca del objetivo sin golpearlo. Acababan de disparar la primera espoleta de proximidad del mundo en combate, y ese único impacto estaba a punto de cambiar la guerra naval para siempre. El problema con derribar aviones no era nuevo. Había estado matando marineros estadounidenses desde 1941. En Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, las baterías antiaéreas estadounidenses dispararon miles de rondas a los aviones japoneses con resultados mínimos. Las matemáticas eran brutales. Un proyectil antiaéreo estándar de 5 pulgadas usaba una espoleta de contacto o una espoleta cronometrada. Las espoletas de contacto solo detonaban si el proyectil golpeaba físicamente el avión, pero golpear un avión que se mueve a 300 millas por hora desde un barco que también se mueve y se balancea en el océano es casi imposible. Las espoletas cronometradas se suponía que resolvían este problema. El artillero estimaba la altitud y velocidad del objetivo, configuraba la espoleta para detonar en un momento específico después del disparo y esperaba que la explosión ocurriera lo suficientemente cerca del avión para hacer daño. Pero esto requería información perfecta sobre el alcance, altitud y velocidad del objetivo. En combate, esa información siempre era imperfecta. Para mediados de 1942, los artilleros estadounidenses en el Pacífico tenían dificultades para lograr eliminaciones consistentes contra aviones atacantes. Algunos barcos dispararon durante combates enteros sin anotar un impacto. El almirante Harold Bowen sabía sobre estas pérdidas. Asistía a las sesiones informativas de bajas. Leía los informes de acción. Cada informe decía lo mismo. Fuego antiaéreo intenso. Resultados mínimos. También sabía que en agosto de 1940, antes de Pearl Harbor, la Marina había autorizado un proyecto de investigación que podría resolver el problema. El proyecto estaba dirigido por un físico llamado Merle Tuve en la institución Carnegie en Washington. Tuve tenía 39 años, era brillante y tenía reputación de asumir problemas imposibles. La idea no era nueva. Los ingenieros habían estado proponiendo espoletas de proximidad desde la década de 1920, pero nadie había resuelto los problemas de ingeniería. Una espoleta de proximidad tenía que caber dentro de un proyectil de solo 5 pulgadas de diámetro. Tenía que sobrevivir al ser disparada desde un cañón, lo que creaba 20.000 veces la fuerza de gravedad en una milésima de segundo. Tenía que soportar que el proyectil girara a 25.000 revoluciones por minuto mientras volaba a través del cañón. Tenía que incluir un transmisor de radio, un receptor, una antena, una fuente de energía y un circuito de detonación. Tenía que hacer todo esto de manera confiable,
y tenía que ser lo suficientemente simple para producirse en masa por cientos de miles. En 1940, todos los que habían examinado el problema seriamente, incluidos los británicos y los alemanes, habían concluido que era imposible. Los británicos habían comenzado su propio programa de espoletas de proximidad en 1939, pero dejaron claro a los estadounidenses que creían que las aplicaciones de proyectiles de artillería eran impracticables. Los alemanes habían estado trabajando en el concepto desde principios de la década de 1930 y habían desarrollado más de 30 diseños de prototipos diferentes. Ninguno funcionó lo suficientemente bien para la producción en masa. Para principios de 1943, el equipo de Tube, oficialmente llamado Sección T, había pasado 2 años trabajando en la espoleta. Habían probado 17 diseños diferentes. Construyeron prototipos usando sensores ópticos, sensores acústicos, sensores electromagnéticos. La mayoría falló inmediatamente, pero había un diseño que mostraba promesa. Usaba un transmisor y receptor de radio en miniatura incorporado en la espoleta. El transmisor enviaba una señal de radio continua. Cuando el proyectil se acercaba a un objetivo metálico como un avión, las ondas de radio se reflejaban. El receptor detectaba la señal reflejada. A medida que disminuía la distancia al objetivo, la frecuencia de la señal reflejada cambiaba debido al desplazamiento Doppler. Cuando la frecuencia alcanzaba un umbral específico, un circuito activaba el detonador. Era elegante en teoría. En la práctica, requería colocar una radio funcionando en un espacio del tamaño de una botella de leche y hacer que sobreviviera fuerzas que aplastarían la electrónica normal hasta convertirla en polvo. Los ingenieros que dijeron que era imposible no estaban equivocados. Los problemas eran genuinamente enormes. La espoleta necesitaba tubos de vacío. En 1942, los tubos de vacío eran dispositivos de vidrio frágiles. Se rompían si los dejabas caer. Dispararlos desde un cañón a 20.000 GHz debería haber sido como poner una bombilla en una licuadora. El equipo de Tube trabajó con Sylvania Electric para desarrollar un tipo completamente nuevo de tubo de vacío. En miniatura, robusto, construido con vidrio más grueso, filamentos más cortos, soportes especiales contra impactos. Sylvania construyó 600 tubos prototipo. 590 fallaron en las pruebas. Gradualmente, a través de prueba y error y control de calidad implacable, Sylvania aprendió a hacer tubos que pudieran sobrevivir. Para principios de 1943, estaban produciendo tubos con una tasa de supervivencia del 90%. Todo tenía que ensamblarse a mano. Cada espoleta contenía 130 piezas individuales. Mujeres en fábricas de todo Estados Unidos las ensamblaban en líneas de producción, soldando componentes en placas de circuito del tamaño de $1 de plata. El trabajo requería precisión y paciencia extraordinarias. Muchas de las trabajadoras no sabían lo que estaban construyendo. El proyecto estaba clasificado al mismo nivel que el proyecto Manhattan. Las medidas de seguridad eran extremas. Las trabajadoras eran registradas cuando entraban y salían de las fábricas. Guardias armados patrullaban las instalaciones. A las trabajadoras se les prohibió discutir su trabajo con nadie, incluidos familiares. Para enero de 1943, la sección T había producido 5.000 espoletas de proximidad funcionales. La Marina las probó en el Dahlgren Proving Ground, en Virginia. En agosto de 1942, el crucero USS Cleveland realizó pruebas usando aviones teledirigidos como objetivos. La prueba estaba programada para 2 días. Los planificadores de la Marina esperaban necesitar múltiples intentos. Terminó después de 90 minutos. Los artilleros destruyeron los 3 drones con 4 disparos. Los observadores de la Marina quedaron atónitos. Nunca habían visto fuego antiaéreo tan efectivo. La Marina inmediatamente ordenó las espoletas en producción y envió 5.000 unidades a la flota del Pacífico bajo guardia. Después del éxito del Helena el 5 de enero, otros 6 barcos en el Pacífico que habían recibido la misma munición comenzaron a usarla. Los resultados fueron consistentes. El 1 de febrero de 1943, el Enterprise destruyó 6 aviones con 84 proyectiles con espoletas de proximidad. Combates anteriores contra números similares de bombarderos torpederos habían requerido cientos de rondas por eliminación. Para marzo de 1943, cada buque de guerra importante en la flota del Pacífico
estaba solicitando munición con espoletas de proximidad. La tasa de producción de la fábrica era de 500 espoletas por día. Eso no era ni cerca de suficiente. La Marina necesitaba 40.000 por día. Para diciembre de 1943, la producción alcanzó 40.000 espoletas por día. Para el final de la guerra, las fábricas estadounidenses habían producido 22 millones de espoletas de proximidad. La efectividad era innegable. Los estadísticos navales rastrearon los resultados obsesivamente. En 1943, los barcos equipados con espoletas de proximidad dispararon 36.370 rondas antiaéreas. El 25% de esas rondas usaban espoletas de proximidad. Ese 25% representó el 51% de todas las eliminaciones. Un proyectil con espoleta de proximidad era 3 a 4 veces más efectivo que una espoleta cronometrada convencional. Los alemanes notaron el cambio en el verano de 1944. Los pilotos de la Luftwaffe que atacaban barcos aliados durante la invasión de Normandía informaron que el fuego antiaéreo se había vuelto imposiblemente preciso. La inteligencia alemana analizó el problema y concluyó correctamente que los aliados habían desarrollado un nuevo tipo de espoleta. Examinaron restos de bombarderos aliados derribados. Capturaron proyectiles antiaéreos sin explotar del océano cerca de las playas de invasión y los enviaron a laboratorios en Alemania. Los técnicos abrieron las espoletas, vieron los tubos de vacío en miniatura y la electrónica, y los identificaron correctamente como espoletas de proximidad por radio. Enviaron un informe detallado a Berlín indicando que los aliados habían logrado un gran avance tecnológico. El informe llegó al Waffenamt-Stab, la oficina de adquisiciones militares alemana. Los analistas allí lo revisaron y lo descartaron como imposible. Los ingenieros alemanes habían estado trabajando en espoletas de proximidad desde 1939. Cada diseño había fallado porque las fuerzas durante el lanzamiento del cañón destruían la electrónica. Los equipos alemanes habían calculado que los tubos de vacío no podían sobrevivir más de 5.000 gres. Los proyectiles de artillería experimentaban 20.000 gres. Por lo tanto, las espoletas de proximidad por radio para proyectiles de artillería eran imposibles. En diciembre de 1944, durante la Batalla de las Ardenas, las fuerzas alemanas invadieron un depósito de municiones estadounidense cerca de Malmedy, Bélgica. Dentro del depósito había 20.000 espoletas de proximidad intactas, sin usar, listas para análisis. Los ingenieros alemanes las cargaron en camiones y las transportaron a laboratorios en el Ruhr. Abrieron las espoletas, examinaron los circuitos, vieron los transmisores y receptores de radio, probaron los componentes, y luego los archivaron como equipo estadounidense defectuoso. El informe de los ingenieros declaró que las espoletas parecían ser intentos de dispositivos de proximidad por radio, pero contenían fallas de diseño obvias. Los tubos de vacío eran demasiado frágiles. El sistema de batería no era confiable. Críticamente, las espoletas no podían sobrevivir al ser disparadas desde un cañón. La conclusión fue que esto no era el arma que los aliados estaban realmente usando. Las 20.000 espoletas fueron almacenadas en un depósito y olvidadas. Fueron encontradas allí en abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas capturaron la instalación. Ni una sola había sido probada en condiciones de disparo reales. Si los alemanes hubieran cargado incluso una sola espoleta en un proyectil de artillería y lo hubieran disparado a un objetivo de prueba, habrían visto que funcionaba. Habrían entendido inmediatamente lo que habían capturado. Pero nunca dispararon una. Ya habían concluido que las espoletas de proximidad eran imposibles. Así que cuando encontraron espoletas de proximidad, asumieron que no estaban viendo espoletas de proximidad. A veces la diferencia entre ganar y perder es simplemente negarse a creer que un problema no puede resolverse. La espoleta de proximidad salvó decenas de miles de vidas porque nadie le dijo al equipo de Merle, «Tuve que no podía hacerse». O más bien, la gente se lo decía constantemente y ellos lo ignoraban. Construyeron la espoleta de todos modos. La hicieron funcionar. La pusieron en barcos y la vieron derribar aviones que habrían matado a marineros estadounidenses. Y lo hicieron mientras los alemanes tenían 20.000 ejemplos funcionales en un depósito acumulando polvo, descartados como defectuosos porque violaban suposiciones sobre lo que era posible.